tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Yo cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. Otro nombre igual.
cielo aquí, oh Señor. Praise the Lord and welcome to Jubilee Apostolic Church. I'm Brother Andrew and I'm here to tell you today that you came to the right place. We're so excited to hear a word from God today. We're so excited to hear the worship today. But before we do any of that, okay, let's take a pause real quick. Whether if you're in your room, whether if you're in your house, your grandpa's house or wherever, right? Hopefully socially distancing, amen. We ask you just to share this video out to those around you. We ask you that you share this, you comment down below, and be active in the chat. And we ask you that if you can just take this next few moments that I'm speaking right now, right? I'm speaking right now. I'm asking you that if you could just share it out right now, if you could just speak out to your friends and say, you know what? Hey, I'm watching the service today. You want to watch with me? Hey, you know, Jubilee is on right now. Let's watch Jubilee. And be able just to connect with the community around you, right? Now, before we jump into the preaching, I want you guys to, after you guys are done with the preaching, to go hop on to our worship session after this. It's a little 2-3 songs that we planned, and we want you guys to also be interactive with that as well. We ask you to share that out. We ask you to share with your friends, to share this preaching with your friends, and to be able just to connect with people either through worship or through the Word of God, amen? Because we are the body of Christ, and if that comes to sharing on YouTube, sharing on Facebook, on even Twitter, even Instagram, we'll give you this time to do so. Amen. Without further ado, let's hear a word from God from Pastor Mario. And let's get into an atmosphere of worship. Amen. Let's get right into it. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Ya se secará, esta ciudad se alegrará. Oh, 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 oh. Yo lanzo el río, yo lanzo el río, en el río de Dios. Están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Ya se secará, esta ciudad se alegrará. Yo lanzo en el río. Lanzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo lanzo en el río, yo lanzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo lanzo en el río, yo lanzo en el río de Dios, en el río de Dios.
Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Jubilee Apostolic Church. We want to welcome each and every one of you to Jubilee Apostolic Church. Today we're going to continue the second part of our previous sermon of a couple of Sundays ago, Make Me Clean. En esta ocasión vamos a dar la segunda parte, hermanos, de el sermón que di hace 2 semanas, que es Límpiame. Y vamos a continuar con esta palabra. El domingo antepasado estuvimos hablando de el leproso, de cómo el leproso y los reyes fueron aquellos que fueron ungidos con aceite. If you remember a couple of weeks ago, we spoke on the lepers, of going from a leper to a king, or both being anointed by the oil of cleanness. So we're going to continue this Sunday with that same thought. Vamos a continuar con este mismo tema, y para ello les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. We're going to read from the book of Hebrews chapter 9, verse 13 and 14 as we get into the word. Y la palabra del Señor dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctified the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Beautiful word of God. Qué hermoso es la palabra del Señor. ¿Por qué no vamos en oración en la presencia del Señor y ofrecemos esta palabra, que sea esta palabra la que nos purifique? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar esta oración. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra en esta hora, Señor. Te necesitamos, y más que eso, Señor, necesitamos purificarnos, Señor. Que tú nos limpies, Señor, con tu sangre preciosa, Padre Santo, que por décadas, por siglos ha limpiado el pecado de la humanidad, y todavía tiene ese poder de hacerlo, porque tu sangre, Señor, limpia el pecado del pasado, el presente y aún el pecado del futuro que todavía no se comete, Señor. Tu sangre tiene poder para hacerlo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y entramos, Señor, en esta palabra para que sea ánimo para nosotros, Señor, y que tengamos la confianza en ti, que tu sangre tiene poder. Tu sangre tiene poder para limpiarnos, tu sangre tiene poder para sanarnos, Señor. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Como mencionaba, hermanos, estamos en el tema de la limpieza espiritual, que la sangre de Cristo sea el que nos limpie de todo pecado. We are in the theme of cleanness, of the blood of Christ cleaning those sins, amen, that stain the conscience of the human being. And the Word of God tells us here that the blood of Christ is the blood that cleans all sin. La sangre de Cristo, aquí en Hebreos dice más, aún la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Vemos en la historia de los israelitas cuando salen de Egipto. We go back to the story of the Israelites when they were in Egypt, as they exiled, as they went out into the desert, and we see how history paints a picture of the church. Amen. La historia nos da un ejemplo de la iglesia en nuestro tiempo, aunque aún en esos tiempos era
el pecado por medio de la sangre de los machos cabríos, de los animales, pero ahora la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. We see back in history the blood of those animals, of those bulls that cleansed the sins of the people of God, but now we have the blood of Christ that cleanses all sin. As we see that night of Passover that we see in history, it was the darkness was settling in across Egypt, and the Hebrews, they were preparing a lamb that they would eat that lamb, but before that they would sprinkle the blood onto the doorpost and prepare the visitation of God. Vemos en esa noche de la Pascua cuando los israelitas están preparando ese cordero, pero antes de comerse ese cordero, la sangre de la cual salió de ese cordero era lo que estaba sobre los postes para esperar la visitación de Dios y la protección de Dios. Y esa noche fue la conclusión de esas 10 plagas que hubo sobre Egipto. That night, God had concluded the 10 plagues that He had sent upon Egypt. And the death of all the firstborn was the last plague. La última plaga fue aquellos que murieron, los primogénitos que murieron. Era la última plaga en cual había mandado el Señor al pueblo de Egipto. Y aquellas casas que tenían la marca de esa sangre de ese cordero, era una protección y la muerte pasaba. Only that stain of that blood, that stain that was upon the post of those of the doors of the Israelites, it was the protection, it was the blood that protected death upon that home. God had sent plagues against Egypt. El Señor había mandado estas plagas a Egipto, y estas plagas era un ataque directo a los dioses de los egipcios. This was a direct attack. It was a direct defeat upon the gods of the Egyptians. Por ejemplo, vemos al dios Ra, que era un dios del sol. We see for example, the god Ra. He was the sun, the god of the sun. It was a divinity that they had, and they offered sacrifice unto that god. Tenían este Dios que tenía el poder sobre la oscuridad. It had power over darkness, but you see, darkness covered over the land of Egypt. Aún así, con esa devoción que tenían a ese Dios, no era suficiente porque vino la oscuridad sobre Egipto. Y ese Dios no pudo encender la luz, porque el único que tiene la luz es Jesucristo. You see, that God did not have the power to bring back light into darkness, but we serve a God that is light, Jesus Christ. He is Almighty God. There was another god, Apis, who was the god shaped like a bull, and this God could not prevent the almighty judgment upon the cattle in Egypt. Había un Dios también dedicado a los animales, a las vacas y todo lo que había, todo animal que vivía sobre Egipto. Y este Dios Apis era el que protegía a esos animales, pero aún así no tuvo el poder para detener la plaga que venía y que mató a todos esos animales en Egipto. Qué poderoso es el Señor. Cuando el Señor protege a su pueblo, lo protege al 100%. When God protects its people, He's going to protect them 100%. And you got to believe that. You got to believe that God is a God of protection. Where am I going with this? We're speaking about cleanness. We're speaking about the blood that cleanses all sin. Estamos viendo, hermanos, y queremos ver la limpieza de la sangre de Cristo sobre nosotros. Pero tenemos que ver lo que el Señor había hecho previamente en el libro de Éxodo. Vemos que el río Nilo se tornó en sangre. We see that river turned into blood. Their gods were not sufficiently powerful to stop the plagues that were coming up upon Egypt.
Sus dioses no tuvieron el poder para intervenir y prevenir que ese río se tornara en sangre. Estos dioses, aún habían otros dioses que ellos adoraban. Había un dios que se llamaba Amón, que tenía la cara de un carnero. There was a god that had the shape of a ram's head. He was the lord of the first priests. And he was a god that had a lot of power, according to them, in the Nile River in that area. Según este Dios tenía el poder sobre el río, tenía poder sobre estas cosas, pero era un Dios falso. No tenía el poder para prevenir que viniera el castigo al pueblo de Egipto. El Señor quiere librarnos de los ataques que vienen contra nosotros, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que vuelan en el aire. Se torna el río Nilo en sangre. That river turns into blood. Y de allí hay una destrucción en la tierra de Egipto. There's great destruction in the land of Egypt. You see, according to Joseph's statement to his brothers when they came into Egypt, I'm going a little bit before this whole thing developed. Vemos antes de que sucediera todo esto, José, llegan sus hermanos a Egipto, llegan a la tierra donde su hermano, que ellos en un tiempo pensaron que se habían deshecho de él. At one time they thought they had gotten rid of Joseph, but they found out that now Joseph was the second in command in the land of Egypt. Se daban cuenta que ya José era el segundo en comando allí en Egipto, un hombre poderoso, un hombre que el Señor levantó en ese tiempo. Pero cuando introduce a sus hermanos a Egipto, when he introduces his brothers into Egypt, he had a conversation with them before they went in. José tuvo que entrevistar, tuvo que platicar con sus hermanos. Y él les dijo, cuando el faraón les pregunte, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es su profesión? Ustedes díganle que ustedes son hijos o son pastores de las ovejas. You're going to tell them that you are shepherds, that you are shepherds of the flock, of the lambs, of the sheep, that is your profession. That speaks about the office of a pastor and the office of pastorship. Esto habla, hermanos, de la vida del pastor y aún de los hijos del pastor. It speaks about the family, the entire family of a pastor, our PKs, our pastor's kids. You see, they fall into the office of what we profess. Ellos también son parte del trabajo del pastor. Y aquí vemos algo muy particular, porque Faraón odia a los pastores. Pharaoh, he hates the shepherds. And there's people out there that hate pastors. There's people out there that hate pastors' kids. Hay gente que odia a los pastores. Hay gente que odia a los hijos de pastor. Y esto es un espíritu de Faraón. This is a Pharaoh spirit, that they despise pastors' kids. They despise pastors. And we see here in scripture, let me read it to you. Déjame le leo lo que dice la escritura. Dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. And it shall come to pass when Pharaoh shall call you and say, what is your occupation? That ye shall say, thy servant trade has been about cattle from our youth even until now, both we
and also our fathers, that ye may dwell in the land of Goshen. For every shepherd is an abomination unto the Egyptians. You see, they hated the office of the pastor. Odiaban la oficina del pastor, la profesión del pastor y de sus hijos. Y qué curioso, qué irónico, que los egipcios odiaban a los pastores, pero aún así Dios escogió un animal insignificante, un animal mansito, como un cordero. Y la sangre del cordero es lo que destruyó toda una nación. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. How ironic that the Egyptians hated shepherds, and yet God used a less despised animal as a lamb to defeat and to destroy a whole nation. Amen. That tells me that God can use the simplest thing, the simplest individual to rise up and to destroy the attacks of the enemy. El Señor puede levantar lo más sencillo, lo más insignificante para destruir así los ataques de Satanás y en este caso una nación. La sangre del cordero en la puerta de los israelitas, en las casas, es lo que salvó y es lo que destruyó a todos los ídolos, a todos los dioses de Egipto. The blood of the lamb on the door. The Israelites at their homes, they were contempt, they were protected by all the idols, by all the enemies that were there in Egypt. You see, Satan holds two strong forces against humanity. Satanás, hermanos, tiene dos potestades, dos fuerzas contra el ser humano. Y así como estos dos dioses, y eran aquellos dioses que tenían poder sobre Egipto, Satanás también tiene poder sobre estos dioses y los usa en nuestro tiempo. Just as these two gods were the chief idols of Egypt, Satan also has control of the powers of these two powers, which is sin and sickness. Tiene poder sobre la enfermedad y sobre el pecado. Estas dos cosas son las armas que Satanás usa para destruirnos. Y el Señor lo reprenda. Rebuke those attacks against us. El Señor, nuestro Dios, usa la sangre de un corderito para totalmente destruir a Satanás y estos dos ataques, que es el pecado y que es la enfermedad. Quiere decir que en la sangre de Cristo hay poder para los pecados y hay poder para la sanidad. That tells me that God used the blood of a little lamb to defeat Satan's two strongest agents, which is sin and sickness. Amen. If you're being attacked by those two forces, let me tell you that the blood of Christ has the power to cleanse you. The blood of Christ has power to heal you in the name of Jesus, that powerful name. Amen. Hallelujah. If you're feeling sick right now, let me tell you that there's power in the name of Jesus. Si usted se siente enfermo ahorita, si está siendo atacado por enfermedades y por el pecado, quiero decirle que la sangre de Cristo, de este cordero, tiene el poder para sanarnos y hacernos libres. Este cordero pascual pinta el futuro en Cristo Jesús. This Passover lamb was the future of what would be and what would come in the future. You see, this lamb was called a Passover lamb. Jesus was called the Lamb of God. Este cordero era llamado el Cordero Pascual y Jesús también fue llamado el Cordero de Dios, ese Cordero que quita el pecado. The Exodus lamb was without blemish,
Jesus Christ was also called sinless or spotless. En el Éxodo, este cordero era sin mancha. Jesucristo también fue sin pecado, sin mancha alguna. The lamb or the body of this lamb provided healing. Christ, through his stripes, we are healed. Este cordero y su cuerpo nos dio sanidad, nos dio libertad, sanó nuestras enfermedades. El Isaías 53 nos dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuántos creen eso, hermanos? The lamb's blood provided redemption. Christ's blood provided redemption. Este cordero pascual, su sangre redimió. Y Cristo, la sangre de Cristo nos redime. Amén. A todo pecador, quita todo pecado. Y es importante que para los israelitas estuviesen en su casa encerrados, y que cuando pasara el ángel a destruir, solamente pasaba por las casas. You see, it was important for the Israelites to remain in their house in lockdown as the angel passed by to destroy and to kill the firstborn in the land of Egypt. We are just so blessed that we're protected by the blood of Jesus Christ. Estamos protegidos, hermanos, por la sangre de Jesucristo. The blood on those houses will show where you live. Esa sangre demostraba dónde vivían los israelitas. Era una señal, era una marca. It was a sign. When they would see the blood, it would just pass over. No más pasaba. Oh, hermano, si usted tiene la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo está sobre usted, aunque vengan las pruebas, aunque venga la enfermedad, aunque venga el pecado, ese ángel de destrucción, esa muerte va a pasar sobre usted y no la va a tocar. Vemos que fue algo terrible. It was a disaster that came into Egypt. Imagínese las muertes que hubo por todo el territorio de Egipto. Just imagine all the deaths, all the bodies laying dead because of this plague. And you see, God instructed God's people, make a brush from a few small branches of hyssop. De allí, hermanos, el Señor le da una notificación, instrucción al pueblo y le dice, tomen hisopo, que es una planta, it is a plant. Y dice, métanla en una vasija y échenle sangre del cordero. Put some blood, the blood of the lamb, and get some hyssop and start putting over your door. Esa sangre de ese animal era lo que protegió. Then the brush of the blood above the door and the post on each side of the house. And everybody had to stay inside. I want to make a point right here. Quiero hacer un punto muy importante. Mire lo que dice la Biblia. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. The word of God says, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Iba a venir una destrucción fuerte, hermanos. Pero el Señor ya había preparado al pueblo de Israel. Quiere decir que en medio de la destrucción, Dios protege a su pueblo. In the middle of destruction, in the middle of the crisis, in the middle of the pandemic, God protects His people. Dios protege a su pueblo. Dice el versículo 22 del capítulo 12 de Éxodo, chapter 12, verse 22. Listen to what it says. And it says, and ye shall take a bunch of hyssop
and dip it into the blood, into the basin, and strike the lintel and the 2 side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out the door of his house until the morning. Dice la palabra del Señor, y tomarás un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que pasará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de sus puertas de su casa hasta la mañana. Quiero hacer un punto muy importante, hermanos. Miren, la sangre iba sobre el poste de la puerta. The blood was over the post of the door. But my Bible tells me that also it needed to be on both sides. En los 2 lados. Ponía la sangre en un lado y ponía la sangre en el otro lado. They would put the blood on one side and the blood on the other side. If you look at this picture, it was a total protection upon the people of God. Si mira este retrato, hermanos, la sangre del cordero estaba a la izquierda en el poste, a la derecha en el poste y arriba. Era una protección total al pueblo de Israel. Por eso, con justa razón, Moisés en el Salmo más bien, en el Salmo 91, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos, hermanos, por la sangre de Jesucristo. No doubt that Moses, that was his intention, to communicate that we are protected under the mighty protection of God. Amen. As he wrote this song, blessed be the name of Jesus. They were required to stay in the house. El requisito era que estuvieran en su casa para que Dios los protegiera. Esto a mí me habla, hermanos, que tengamos cuidado de mantener nuestra doctrina en nuestro hogar. This tells me that we should maintain the doctrine of God, the laws of God. The commandments of the Lord shall be in our hearts at all times. En todo tiempo, hermanos, que las leyes y los estatutos que fueron escritas, que se mantengan dentro del hogar para protegernos del enemigo. Estamos protegidos por Cristo. We are protected in Christ. On Tuesday, I was giving a Bible study on grace and judgment. And the Bible tells us that Christ, He's our defender. El Señor es nuestro defensor. Estamos seguros si estamos al lado de nuestro Señor Jesucristo. We are protected if we stand side by side by God. But let me tell you, if we forsake Him, if we leave Him, we are not protected anymore. The blood on the right, the blood on the left, and up will disappear, and the angel of death will come and surely destroy you. Hermanos, no podemos estar sin protección de la sangre a un lado y al otro y arriba, porque si dejamos esa protección, estamos expuestos al enemigo y la muerte va a venir a destruirnos. No podemos estar, hermanos, sin Dios. We cannot be without God. Amen. Blessed be the name of Jesus. How can a small lamb or a small lamb's blood have such authority over death? ¿Cómo es que la sangre de un cordero tiene potestad sobre la muerte? How can the blood of one man, Jesus Christ, have such power over the enemy? ¿Cómo es que la sangre de un hombre, Jesucristo, Dios manifestado en Jesucristo, tuvo el poder sobre el enemigo? ¿Qué es tan especial de esta sangre? What is so special about this blood? You see, when God created man in His own image, He breathed into man's nostrils the breath of life. And the Bible says that Adam became a living soul.
La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hombre un ser viviente. La palabra vida en este término significa y tiene un significado plural. The word here, the Hebrew word for life is plural, meaning lives. O sea, aquí cuando dice vida está hablando de vidas, está hablando de generaciones. It's speaking about generations. Now we see this because life of the flesh is in the blood. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la ha dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. Dice, y la misma sangre hará expansión a la persona. O sea, en la sangre está la vida. Life is in the blood. All DNA for future generation is in the blood of the Father. Toda la ADN está en el Padre. Y las futuras generaciones están en la línea de un hombre. In other words, all DNA for future generation is in the blood of the Father. Many future lives are found in the bloodline of one man. In other words, my generation, my children, and my grandkids, and the third and the fourth generation, they lie in my DNA, in my bloodline as a father. Mis generaciones, mis hijos y los hijos de mis hijos, y hasta la tercera y cuarta generación, resta en mi ADN, resta en la línea de mi sangre. Cuando Dios crea la sangre para Adán, en el cuerpo de Adán, Él pone la vida y la sustancia que Satanás y sus ángeles no estaban acostumbrados. You see, when God created blood for Adam's body, He placed a life substance that Satan and the angels were not familiar with. They did not understand that liquid part in the human body. No entendieron qué era ese líquido que estaba en la sangre. En otras palabras, los ángeles y Satanás no habían visto la sangre hasta que Dios crea a Adán. You see, the angels had never known, neither Satan had known blood until he created Adam. There's also a passage that we see that when Cain kills his brother Abel, the Bible says that the voice of Abel's blood cried out from the ground. Vemos en la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 versículo 10, donde dice, el Señor le dice, ¿qué has hecho? Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto nos dice, hermanos, que la sangre clamó, la sangre lloró, la sangre reclamó. It tells me that the blood cried out. And in this scripture, the word blood is also plural in Hebrew. La palabra sangre es plural. Quiere decir que cuando Caín mata a Abel, él no solamente mató a un hombre. He not only killed his brother, he killed the generations and the lineage of Abel. Mató las generaciones de Abel. Esto es lo que tiene el poder de la sangre. La sangre tiene la habilidad de hablar con Dios. The blood has the ability to speak to God. Speaking of Abel, the writer of the Hebrews say, he being dead yet speaketh. Mire, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y dice, y muerto aún
habla por ella. Entonces la sangre tuvo el poder de clamar, de llorar a Dios. Nosotros sin sangre instantáneamente moriremos. Without blood we will die. All nourishment for your body comes through your blood, and most diseases can be traced through blood test. Vemos, hermanos, que la sangre, si nosotros sin sangre muriéramos instantáneamente, y la sangre nutre el cuerpo que pasa, o más bien la sangre que pasa por su cuerpo, y aún así muchas enfermedades crónicas pueden ser detectadas por una prueba de sangre. La sangre este líquido, hermanos, es un regalo de Dios a la humanidad. This liquid, this blood, is a gift from God to mankind. We have to understand that. But my point that I'm trying to put to you forth is that the blood of Christ has power to cleanse the sin. It has power to heal the sick. Amen. El poder de la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado, para quitar toda enfermedad. Era también la sangre importante en el jardín del Edén. It was important in the Garden of Eden. It was required. God had smited 2 animals. El Señor tuvo que matar a 2 animales, y la sangre que se derramó de esos animales fue para limpiar el pecado de Adán. It was to cleanse the sin of Adam. Dice la Biblia que después de esto se cubrieron con los cueros. Dios cubrió a Adán y a Eva con esos cueros. ¿Por qué? Porque sin derramamiento no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecado. Oh, hermano, déjeme le digo que hubo un cordero que murió, y la sangre de ese cordero ya no eran los machos cabrillos, no eran las ovejas, no era tanta sangre que se derramó para limpiar el pecado. No solamente la sangre del Cordero de Dios es el que limpió el pecado de la humanidad. Quiero decirte en esta tarde que si el pecado te ha manchado, hay sangre, suficiente sangre para limpiar tu pecado. There's enough blood right now. There's still blood enough to cleanse the sinner. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado del pasado, el pecado del futuro, y aún pecados que no hemos cometido. The blood of Christ has power to cleanse not only the sins of the past, but the present sin and even the sins that we have not committed. That is how strong the blood of Christ is. Amen. Just give glory to God. We see this immense blood that was shed through thousands of years from animals. In the tabernacle, hubo sangre que se derramó en el tabernáculo, en los sacrificios. Vemos, hermanos, en el templo de Salomón que se sacrificaron una inmensidad de sangre de animales, y su sangre corrió. There were thousands of animals that were sacrificed in the temple of Solomon, that we saw that blood just flow as rivers. But even that blood does not have that power that Christ when he shed his blood on Calvary. Esos animales no tienen, hermanos, el poder que la sangre de Cristo tiene. Miren, Jesucristo fue concebido por medio del Espíritu Santo. He was conceived through the Holy Ghost. And we see that seed, the father of that seed, was the Holy Ghost. Christ's blood will have been linked to the earthly father, Joseph, but it was directed connection to God himself. Jesucristo, cuando nació y fue engendrado por el Espíritu Santo, la sangre que estuvo en su cuerpo fue pura porque vino de parte de Dios.
Porque lo que se cree, hermanos, miren, cuando nosotros volvemos a nacer, no es hermanos, por generaciones, no es porque usted es hijo de pastor o porque, no, hermanos, es porque usted es nacido de Dios. La sangre que usted tiene, la sangre que corre por usted, es sangre que Dios le puso para purificarlo. Vemos a Adán que mira a su Creador. Y yo creo que después que había pecado se dio cuenta de la profundidad de sabiduría en cual Dios hizo a Adán. Adam, after he sinned, he probably took a careful analysis of what had happened, and he recognized the awesomeness of being created by a mighty God. He fell short, he sinned, but that was not over, because his lineage, there were great men like Noah that were born of the lineage of Adam. There were great men like Enoch that were from the lineage of Adam. Hubo grandes hombres que salieron del linaje de Adán, como fue Noé, como fue Enoch, como fue Matusalén. Y estos hombres, hermanos, que de ese linaje, de esa sangre, fueron a ser hombres de Dios. They were men of God. But let me tell you something. Now there's a new Adam, Jesus Christ. Ahora hay un nuevo Adán, Jesucristo. Ahora hay un nuevo Cordero Pascual, Jesucristo. Now we have a new Passover Lamb, Jesus Christ. And His blood is what cleanses from all impurity. Nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor nos dice, dirigiéndome yo a la juventud, dice, ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Por la palabra, por guardar sus mandamientos. How can the youth cleanse its heart or your heart? Through keeping the commandments of the Lord. I invite you today to consider the powerful and the awesome power of the blood of Christ that will cleanse your sins away. It doesn't end with that. You must be baptized in Jesus' name according to the scripture. Usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y todo pecado va a ser limpio por la sangre de Jesucristo. Si usted está enfermo en esta tarde, quiero decirle que por la sangre de Jesucristo usted va a recibir sanidad. You will receive healing through the blood of Christ. We see that Jesus, when He proclaimed healing upon someone, He will always say to repent, sin no more. That's repentance. Sin no more. I will heal you. But repentance is a process of being healed in the body. Arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados tiene un efecto en sanar nuestros cuerpos. O viceversa, mucha de la enfermedad que tenemos es por el pecado que no acepta que nosotros nos arrepentamos. On the other way around, sin comes in and it prevents for you to repentance. But let me tell you one more time, the blood of Christ will break away any curse, any sin, and will heal you completely. Vamos a orar en esta tarde y yo le pido que si usted está enfermo y si usted está cansado de pecar, la sangre de Cristo tiene poder de limpiarlo. It has power to cleanse you. Let's bow our heads and let's pray. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu sangre poderosa toque, Señor, aquel enfermo, aquella persona que está bajo las cadenas de pecado, Señor. Que alcance a limpiar toda impureza, Señor. Que alcance, Señor, a liberarlos de las cadenas de pecado.
y que lo limpies completamente, que le quites toda impureza, Señor, y que vengan a tus pies arrepentidos, sirviéndote desde hoy y para siempre. Señor, yo te pido también por aquel que está, Señor, desamparado, aquel que está enfermo, Señor, que tu sangre, Señor, poderosa los cubra. Señor, cubre los hogares de cada uno de mis hermanos con tu sangre poderosa. Que cuando pase, Señor, los ataques de Satanás, que no más pase por allí y que no corrompa ningún hogar, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, a quien damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, una vez más, en esta semana que hoy comienza, que sea una semana de bendición, una semana de prosperidad, y todo lo que hagamos sea hecho en el nombre de Jesucristo. Que Dios me los bendiga. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are more than this world to me. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are more than this world to me. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search the world eternally for and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search the world eternally for and find there is none like you. Oh yeah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way
I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. Let's sing it again, oh. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. Sing, Father. Father, I love you. My heart is filled with desires to see your power and glory. It covers the earth as the waters clothe the sea. I am surrounded by the fortress of God, totally surrendered to you. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. Oh, let's repeat that. I lift up my hands. Oh yes, there's nothing else to do but lift up our hands. There's nothing else that we can offer. Oh Jesus, I lift up my hands to worship you. I live, that's all I ask. I lift up my hands. Oh, I lift up my hands. My world will never be the same when I lift up my hands. Oh, I lift up my hands. Oh, let's do it again. I lift up my hands. There's nothing else to do, but we lift up our hands. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. Oh, I lift them up in the sanctuary. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life has changed. I lift up my hands. Oh, let's sing it again. I lift them up, so just lift them up. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life
There is none like you. No one else can touch my heart like you did. I've searched the world for all eternally for, and couldn't find. There is none like you.